Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio el día de hoy con esta actividad en la cual hemos invitado a dos destacadas investigadoras, a Luana Bermúdez y a María Belén Herrero. Esta actividad que trata sobre básicamente la liberación de las patentes de medicamentos y vacunas contra el COVID-19 es una de las tantas actividades que estamos organizando desde la corriente Universidad, Ciencia y Tecnología, Liberación, y se enmarca en una campaña continental en la cual ya llevamos adelante ya hace casi 2 meses, en la cual hemos invitado a un conjunto de personalidades de nuestra América Latina, de intelectuales, académicos, artistas, personas de la política y de los movimientos sociales que están poniendo su voz y sus exigencias en esta lucha actual tan acuciante que es poder liberar las patentes de vacunas y medicamentos contra el COVID para que efectivamente sea una realidad para todos los países y sobre todo para los países periféricos. Bueno, no me quiero extender más y quisiera darle la bienvenida a la primera expositora, Luana Bermúdez. Muchas gracias hoy por venir y participar de esta actividad. Luana es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública de Fiocruz y actualmente es doctoranda también en esa misma institución. Luana trabajó por 7 años en el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, el ISAGS, de la UNASUR, como asesora de Relaciones Internacionales en la Secretaría Ejecutiva, como jefa de gabinete y coordinadora de Relaciones Internacionales. También Luana se ha desempeñado como asistente ejecutiva en la Oficina de América Latina de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas y actualmente está trabajando en el área de presidencia de Fiocruz en Río de Janeiro, acompañando todos los temas de relaciones internacionales. Bueno, muy bienvenida, Luana, a esta actividad y te doy la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcela. Les agradezco por la invitación a esta actividad que realmente es muy importante, una iniciativa, como dice el título, ¿no? Realmente un tema urgente que tenemos que discutir ahora en la pandemia. Entonces, bueno, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. Un momento que se quedó todo, no veo nada. Ahí está. Bueno, voy a hacer algo un poco como una introducción al tema, ¿no? Hablé con Belén para tener nuestras presentaciones un poco complementarias, entonces voy a hacer una introducción al tema de, bueno, qué son las patentes, qué es la propiedad intelectual, y cómo qué esto representa para el acceso a medicamentos y todo, y después continúa Belén. Entonces, primero creo que la primera cosa es qué es la propiedad intelectual, ¿no? Estamos todos hablando de propiedad intelectual, pero creo que no todos sabemos qué es la propiedad intelectual. Entonces, es, bueno, una expresión genérica que corresponde al derecho de apropiación que puede tener una persona o una empresa sobre sus creaciones. Y esto cubre 2 áreas principales, que son los derechos de autor, que llamamos en inglés de copyright, que protegen las obras literarias, artísticas, fotográficas, cinematográficas y de software, y la propiedad industrial. Esto corresponde al conjunto de derechos, entonces, de las actividades industriales o comerciales. Entonces, aquí un poco la diferencia, ¿no?, de derecho de autor y propiedad industrial. Y la propiedad industrial, entonces, puede tener como patentes de invención,
modelos de utilidad, modelos de utilidad, modelos de diseño industrial, que son monopolios legales que están previstos en la legislación que protegen la producción. Y también marcas, nombres comerciales, indicaciones de origen, por ejemplo, el tema de la champaña, ¿no? Es una indicación de origen que solo puede venir de una región específica en Francia. Y, bueno, otras indicaciones relacionadas con actividades industriales o comerciales, y esto protege la comercialización. Y entonces, ¿qué es una patente? Desde un punto de vista legal, es un título que describe y define la invención protegida y otorga al propietario, entonces, el derecho exclusivo de explorar esta invención. Y una característica muy importante que creo que puede venir en el debate es el tema de la territorialidad. Entonces, las patentes son válidas solamente en territorio nacional. Una patente concedida en Brasil no vale en Argentina. Entonces, cada país tiene su legislación específica. Y ahí, entonces, sobre el acuerdo sobre los ADPIC, ¿no? Que son los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, también se utiliza la sigla en inglés, que es TRIPS. Es un acuerdo multilateral que fue firmado en 94 en la OMC por 123 países. Esto también fue la creación de la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo es efectivo a partir del año siguiente y la OMC, bueno, ahora tiene 164 países miembros, ¿no? Antes eran 123, lo que es diferente de los países miembros de las Naciones Unidas, por ejemplo. Creo que esto es algo importante de tener en cuenta, que la OMC no es una agencia de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué cambió con el acuerdo? Ya existían antes iniciativas, ¿no?, para establecer reglas para la propiedad intelectual y el comercio, que era la CUP, la Cumbre de Unión de París, pero la CUP permitía que los países definieran los campos tecnológicos susceptibles a la protección patentaria. Entonces, lo que cambió es que con el ADPIC se estableció un estándar mínimo para la protección de la propiedad intelectual, y eso también incluye la obligatoriedad de reconocer patentes en todos los campos tecnológicos. Entonces, esto incluye los productos y procesos farmacéuticos. Y este estándar mínimo, creo que es importante tener en cuenta que esto elevó el estándar que ya existía, ¿no?, de protección en los países desarrollados, dejó a los países en desarrollo con pocas estrategias y un alcance reducido para favorecer sus áreas de desarrollo. Creo que es importante recordar que estos países no desarrollados que hoy piden un fortalecimiento de este sistema internacional de patentes, solo empezaron a realmente reconocer las patentes cuando ya tenían sus industrias estructuradas, ¿no? Ya tenían capacidad de competir en el mercado internacional. Y esto pasó con varios países como Italia, Estados Unidos. Japón, por ejemplo, solo empezó a reconocer patentes de productos farmacéuticos en 76, cuando ya era el segundo mayor productor mundial del sector, y su mercado interno ya era controlado en su mayor parte por empresas nacionales. Entonces, esta es un poco la diferencia, ¿no? Y, bueno, todos los países miembros de la OMC deben adoptar estas normas. Esto también es diferente de lo que pasa en las organizaciones, agencias de Naciones Unidas. Los tratados de la Organización Mundial del Comercio son obligatorios. Entonces, las normas deben ser incorporadas en las legislaciones nacionales, y ahí se ve que Brasil entonces incorporó en 96 en su ley de propiedad industrial. Y aquí rápidamente, solo para mostrar que existen algunas flexibilidades que están previstas en el acuerdo. No voy a hablar de todas, voy a mencionar solamente una, que es la que se está hablando muy ahora, que es la licencia obligatoria, y es básicamente entonces una autorización
para la exploración de un producto o un proceso patentado que es otorgado por una autoridad judicial o administrativa, y esto es sin el consentimiento del titular de la patente. Entonces, esta es una diferencia principal entre la licencia obligatoria y la licencia voluntaria, que vamos a hablar después con Belén. Entonces, las promesas, ¿no? Las promesas que vinieron con el acuerdo y con estas nuevas reglas eran que las patentes serían clave para estimular la innovación, que la propiedad intelectual generaría innovaciones y beneficiaría a la sociedad en su conjunto, que aumentaría la transferencia de tecnología entre países productores e importadores de tecnología. Entonces, todos se desarrollarían y sería muy bueno para los países en desarrollo. Y bueno, aquí la verdad, la realidad, ¿no? Esta figura es de un artículo de Carlos Correa, del Centro Sur, que se llama Innovación y Expansión Global de los Derechos de Propiedad Intelectual, las promesas no cumplidas. Entonces, se vio, ¿no?, que en el periodo posterior al periodo del acuerdo de los ADPIC se ha caracterizado en realidad por una disminución continua de la innovación farmacéutica, ahí viendo el número de nuevos medicamentos aprobados para su comercialización. Entonces, esta figura muestra el número promedio de nuevos medicamentos desarrollados después de 2000, que fue cuando el acuerdo sobre los ADPIC se hizo aplicable en los países en desarrollo. Entonces, se ve que fue casi la mitad del promedio de los 5 años anteriores, ¿no? Esta otra figura es de un artículo, un documento, ¿no?, de MSF, de los Médicos Sin Fronteras, con DNDi, y también habla un poco de este desequilibrio fatal y la crisis de la investigación y desarrollo de medicamentos. Entonces, básicamente, más grande representa las enfermedades globales. Esa figura representa un poco cuáles son las necesidades que cubre realmente el mercado farmacéutico, ¿no? Entonces, las enfermedades globales, que son como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos y mentales, esto constituye entonces el foco principal de la industria, y aunque también afecta a los países en desarrollo, ¿no?, la mayoría de las personas de estos países en realidad no pueden, que necesitan estos tratamientos, muchos no pueden pagarlos. Entonces, tampoco están cubiertos por el mercado farmacéutico. Este verde, entonces, representa las enfermedades desatendidas, como la malaria y la tuberculosis, que tampoco tiene muy interés de la industria, ¿no? Es un interés marginal, pero ya tiene algún interés, como lo vemos acá. Y bueno, aunque estas enfermedades también afectan a países desarrollados, ¿no?, como pacientes con tuberculosis o personas que contraen malaria mientras viajan, estas enfermedades siguen todavía, afectan más a personas en los países en desarrollo. Y el último, que es rojo, son las enfermedades más desatendidas, como la enfermedad de Chagas y leishmaniasis, que afectan ahí exclusivamente a personas de los países en desarrollo, ¿no? Y lo tenemos acá en Brasil y en Argentina. Entonces, son enfermedades que tenemos en nuestros países, pero como la mayoría de los pacientes son de países en desarrollo, y ahí en realidad no solo son de países en desarrollo, pero son personas normalmente muy pobres. Entonces, dentro de los países de desarrollo también estas personas están desatendidas, ¿no? Entonces, empezamos a llamar de poblaciones desatendidas y no solo enfermedades desatendidas. Entonces, esas personas no pueden pagar por cualquier tipo de tratamiento, entonces no representa casi ningún mercado, y se queda esto fuera del alcance de los esfuerzos de investigación y desarrollo de la industria. Aquel era un documento de 2001, entonces después se lanzó este otro documento también en
En 2011 también de MSF, esto fue publicado en Lancet, mostrando que sigue, ¿no? Que persiste, el desequilibrio persiste de los 850 nuevos productos farmacéuticos registrados en estos 10 años. Solo 37 estaban indicados para enfermedades desatendidas y de las 336 nuevas entidades químicas, solo 4 eran para las enfermedades desatendidas y en realidad 3 eran para malaria. Entonces se ve que las otras enfermedades que son más desatendidas realmente se quedan fuera del mercado de investigación y desarrollo de la industria y que persiste el desequilibrio. Entonces, lo que vemos y tenemos varios relatorios de carácter global que ponen claramente que la protección entonces de patentes no genera innovación para los países más afectados, ¿no? por estas enfermedades que tienen relación con la pobreza. Muchos defienden entonces que el actual sistema de propiedad intelectual está fracasado y no está generando innovación de acuerdo con las necesidades reales y sí de acuerdo con el mercado, ¿no? Entonces, lo que se observa es que la innovación está directamente vinculada con la demanda, no está directamente vinculada con la demanda de medicamentos, y sí con productos de demanda rentable y posibilidad de establecer monopolio, ¿no? El próximo. Entonces, esto es solo un ejemplo de que tuvimos acá en Brasil con la licencia obligatoria de Favirenz. Es un antirretroviral, ¿no? Que lo teníamos como por $580 por paciente. Se empezaron negociaciones con la Merck, que es la empresa que tenía detentora de la patente, y se ofreció entonces una reducción de 2%, que era muy poco y que la verdad ya era mucho más de lo que se ofrecía en Tailandia, por ejemplo, que se había emitido una licencia obligatoria para este medicamento. Entonces, en 2007, el gobierno declaró interés público y puso entonces a emitir la licencia obligatoria, y ahí podemos ver entonces la diferencia, ¿no? En 2007 empezamos a comprar la versión genérica de una empresa en India, y en 2009 ya empezamos a producirlo nacionalmente y vemos esta diferencia de precio de 5 veces, ¿no? Esto para mostrar un poco cómo el tema de acceso a medicamentos y el tema de las flexibilidades está en las agendas de salud global, en las agendas globales. Como ven, la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? En el objetivo 3 vemos que se habla del acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles, de calidad para todos, y también de utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y en particular proporcionar el acceso a medicamento para todos. Y entonces, ya empezando, ¿no?, el tema actual de bienes públicos globales, en 2017, después del brote de ébola, en 2014, el Banco Mundial consideró la preparación para una pandemia como un bien público mundial, y esto justificó la creación de un fondo que permitía que el interés en las pandemias fuera algo que se mantuviera en el tiempo, no solo ante amenazas inminentes. Y también después del ébola, del brote de ébola, la OMS en septiembre de 2019 lanzó una iniciativa de financiación para bienes comunes de salud. Y más recientemente lo vemos que muchos líderes globales, ¿no?, se han manifestado pidiendo que la vacuna contra la COVID-19 se considerara un bien común mundial.
Pero, y vemos también varias iniciativas, ¿no?, de acceso que tenemos en las agencias internacionales, en OMS, iniciativas en países diferentes y la suspensión en la OMC, que les va a hablar Belén. Pero en la realidad lo que vemos es una disputa de mercado. Y lo podemos ver en esto que dijo el doctor Tedros esta semana, que la verdad ya estamos viviendo un apartheid de las vacunas, que el mundo está en este apartheid, que los países de ingresos más altos ya tienen, representan como 15% de la población mundial, tienen 45% de las vacunas del mundo, ¿no? Y los países de baja y media renta, que son los países en desarrollo, tienen solamente 17% de las vacunas. Algunas iniciativas, entonces, que mencioné en la otra diapositiva, que fueron iniciativas en países específicos que cambiaron sus legislaciones nacionales para facilitar, y esto es solamente eso, ¿no? Cambiaron la legislación para facilitar el caso que sea necesario emitir o otorgar una licencia obligatoria para productos de COVID. Entonces, esto pasó en Alemania, Canadá, Chile y Ecuador y algunos otros países también. Y entonces, les cuento los avances en Brasil sobre este tema y pueden ver que hay un montón de proyectos de ley en el Congreso Nacional que discuten este tema de las patentes para los productos de COVID-19, pero algo importante es que acaba de pasar en el Senado de Brasil, como pueden ver en la foto, por 55 votos contra 19, entonces fue la gran mayoría, tenía 76 presentes. Se aprobó este proyecto de ley que permite entonces esta suspensión temporal de patentes de vacunas contra COVID, testes, diagnóstico y medicamentos. Eso es un paso, pero sí es un avance, ¿no? Es un paso, pero el proyecto todavía tiene que discutirse en la Cámara de Diputados y después ser aprobado por el presidente. Y esto fue algo muy específico, pero les quería mencionar algo muy específico de Brasil que pasó también en los últimos días, que también es un importante, ¿no? Fue importante para quienes luchan contra las barreras de propiedad intelectual para el derecho a salud, que fue una discusión en el Supremo Tribunal Federal que declaró que era sobre una disposición específica en nuestra ley de propiedad industrial, en la ley brasileña, que determina que acaba extendiendo las patentes más allá del plazo de 20 años. Entonces, esto en el caso de que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual se demore a analizar el pedido, entonces muchos podrían extender este beneficio. Y bueno, todavía se va a discutir cómo se va a pasar, si va a funcionar también para las patentes que ya han sido concedidas con este plazo ampliado. Pero la buena noticia es que ellos argumentan que esto no está cierto para la salud. Entonces, los productos y procesos farmacéuticos, equipos y materiales para uso en salud no pueden exceder este plazo de 20 años desde el registro de la patente. Y entonces ahora solo, ya terminando, solo algunas perspectivas, ¿no?, de acceso para la región. Vemos ahí, tenemos producción en Brasil con Fiocruz, Instituto Butantan, Unión Química, que tiene un acuerdo con el Instituto Gamaleya, que todavía no ha sido aprobado acá, pero sí es una perspectiva, ¿no?, de más vacunas en la región. Argentina y México también con este acuerdo con AstraZeneca. Muchas negociaciones individuales, tenemos los países con las empresas, entonces ahí Brasil con Pfizer, con Janssen y bueno,
todos los países. Lo de Cuba, que es algo muy importante, que Cuba tiene algunas vacunas en desarrollo, y si se aprueba en la Agencia Nacional Reguladora de Cuba, ¿no? Que lo que me parece muy probable, la Soberana 2 y la Abdala, que están en fase 3, serán las primeras vacunas anti-COVID diseñadas y producidas acá en América Latina en los próximos meses. Entonces se espera que estas vacunas estén listas y aprobadas entre julio y agosto. Cuba tiene una capacidad de producción de 100 millones de dosis para 2021, entonces también es una buena perspectiva para nuestra región. Y algunos países como Venezuela, Jamaica, Surinam ya han demostrado interés en estas vacunas. Cuba tiene, ¿no? Creo que muchos saben, Cuba tiene un desarrollo científico muy notable, tiene décadas de experiencia con la fabricación de vacunas. Fue el primer país a desarrollar algunas vacunas que utilizamos acá en América Latina, como contra hepatitis B y contra meningitis. Entonces, esto no es una sorpresa, ¿no? Y el COVAX, que tenemos entonces 36 países de la región que participan en el COVAX, son 19 países de América Latina, 16 países del Caribe, además de Estados Unidos y Canadá. La promesa es de 29 millones de dosis, ¿no? Para América Latina, que es muy bueno, pero el problema, y ahí, bueno, les va a hablar Belén de esto, de esta escasez de vacunas, es que, bueno, estos países tienen una población de más de 600 millones de personas, entonces es muy bueno, principalmente para los países que dependen del COVAX para iniciar sus vacunaciones, pero todavía tenemos mucho que avanzar. Y ahí, entonces, mi último slide, ahora para terminar, creo que es muy importante estos temas. Las 2 próximas semanas serán muy importantes y cruciales para definir para dónde vamos, ¿no? Y dónde nos encontramos frente a la pandemia. El lunes empieza la Asamblea Mundial de la Salud, y mañana se realizará la cumbre de salud global del G20. Entonces, estos dos, bueno, en el G20, en la cumbre de salud global, se van a discutir los temas de salud, ya existen, ¿no? Se van a discutir compromisos de estas naciones que se van a adoptar en este evento, que es uno de los principales eventos, ¿no? Para coordinar acciones globales contra la pandemia. Y existe este proyecto de declaración, pero este proyecto refleja, ¿no? La diferencia de puntos de vista entre los países del G20 y no menciona el tema de la suspensión de las patentes. Entonces, en las conclusiones, y ahí vamos a ver mañana, pero en las conclusiones preliminares, ¿no? Vemos que ellos enfatizan que los líderes del G20 se comprometen a promover las licencias voluntarias y la transferencia de tecnología y conocimiento. Y en la OMS, que empieza en la Asamblea Mundial de Salud de la OMS, ¿no? Que empieza el lunes, también tiene una agenda súper compleja. Van a tratar de diversos temas, incluso varios retrasos que tuvimos de los programas de salud por la pandemia, ¿no? Pero también los temas de control de la pandemia. Y creo que algo importante que será discutido será el tratado que ha sido propuesto por 25 líderes de varios países del mundo, que tiene como objetivo entonces garantizar que el acceso universal e igualitario a las vacunas, y también ayudar con futuras emergencias de salud, como endureciendo las reglas para compartir información. En nuestra región, solo los presidentes de Chile, Costa Rica y el primer ministro de Trinidad y Tobago han firmado esta propuesta,
pero sí se va a discutir entonces con todos los países en la Asamblea. Y creo que es importante que sepan, ¿no?, que lo que se decida en estos foros va a establecer nuestros próximos pasos. Entonces es importante tener en cuenta las enormes fuerzas que están en juego en este momento. Y bueno, básicamente eso. Quiero terminar con esta frase de Indira Gandhi hace 40 años que dijo, ¿no?, que en la apertura de la Asamblea Mundial de Salud, que dijo que su idea de un mundo mejor era uno donde los descubrimientos médicos estén libres de patentes y no se tenga lucro con la vida o la muerte de las personas. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luana. Realmente una exposición tremendamente clara y precisa. Les quiero comentar al público que nos está viendo en este momento que al final de esta actividad, o sea, cuando termine de hablar María Belén Herrero, vamos a iniciar con las preguntas. Así que todos aquellos que tengan preguntas, el chat está abierto, que las vamos a recoger y vamos a hacerle las preguntas a las invitadas. Bueno, ahora le doy la palabra a María Belén Herrero, que es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, investigadora de CONICET, en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina. Es especialista en epidemiología y en salud internacional. Es miembro de la Red de Salud Internacional y de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud, militante de la Corriente Liberación, que está llevando adelante, co-organizando esta campaña continental por la liberación de las patentes. Belén. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las compañeras, a los compañeros de Liberación por este espacio, a Marcela por la presentación. La verdad es que además es un lujo poder compartir esta jornada con Luana, una colega, amiga, experta en estos temas. Así que, bueno, después de su exposición, un lujo. La verdad es que, podríamos estar largo rato conversando sobre este tema que tiene muchísimas aristas, como ya vimos con la exposición de Luana, por dónde reflexionar. A mí me gustaría entonces a partir de ahí centrarme en tres cuestiones en particular en el escenario actual. Uno tiene que ver por qué es importante, ¿no?, visibilizar y avanzar en torno a la liberación de las patentes, cuáles son los principales argumentos de quienes se oponen, en particular, ¿no?, de las grandes industrias farmacéuticas, y por dónde comprender entonces ese escenario y qué oportunidades se abren, sobre todo para nuestros países. Yo creo que a esta altura ya no hay dudas que uno de los principales problemas en torno al acceso a las vacunas tiene que ver con la escasez global, es decir, no hay vacunas suficientes. Esto se debe a dos cuestiones principales que están interrelacionadas. En primer lugar, a que las pocas vacunas que hay para la alta demanda global están inequitativamente distribuidas, sobran las cifras que evidencian esta desigualdad global. De las más de 700 millones de dosis aplicadas en todo el mundo, más del 87% se destinaron a países de ingresos altos o de ingresos medianos y altos, y solo el 0.2%, frente al 87%, solo el 0.2% a los de bajos ingresos. Esto es, en los países de ingresos altos, 1 de cada 4 personas recibió una vacuna, mientras que esta cifra es de 1 cada 500 en los países de bajos ingresos. Y la segunda cuestión vinculada a la escasez tiene que ver con el bajo nivel de producción. No todos los que pueden producir las están produciendo. Es decir, el problema es sobre todo de oferta. Se producen pocas y las que se producen están distribuidas de manera inequitativa.
En este escenario, una de las principales restricciones, y como veíamos muy claro con Luana, una de las principales barreras para aumentar la producción está dada por la existencia de los derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, que son los que generan estos monopolios a favor de las grandes farmacéuticas. Y acá es donde se enmarca la propuesta que presentaron India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio en octubre ya del año pasado, solicitando la exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos, vacunas y productos sanitarios durante la pandemia. ¿Qué implica esto? Como veíamos con Luana, así que no voy a profundizar, que los estados quedarían exentos de otorgar nuevas patentes y derechos de autor, entre otras cosas, también de preservar los secretos comerciales y de hacer cumplir las protecciones para las vacunas ya existentes, incluso para esta enfermedad, mientras dure la pandemia, por eso es temporaria. Ya se reunieron 9 veces los 165 estados miembros de la OMC, pero sigue bloqueada esta iniciativa, a pesar de los más de 100 países que ya han adherido a esta propuesta, entre los que se encuentra Argentina, entre muchos otros países, incluso China y Rusia, que más recientemente salió a apoyar la propuesta. Sin embargo, está bloqueada, como decía, por la oposición sobre todo de las principales potencias occidentales, que son las que se han alineado para bloquear la iniciativa, entre ellos Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Canadá y Estados Unidos, hasta los recientes anuncios que hizo el país que tanto han visibilizado también este tema en los últimos días. Cabe destacar, me parece importante además para dar cuenta de este escenario, que estos países que se oponen a la propuesta de exención de la propiedad intelectual son los que concentran hoy en día el 60% de las vacunas que se administraron a nivel mundial. Es decir, aquellos que acaparan la mayor cantidad de dosis disponibles son los que se oponen y bloquean estas posibilidades de poder ampliar la producción y de poder obtener, en definitiva, más vacunas para más gente. Estos países no están solos, sino que en este proceso por asegurar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual están las grandes empresas farmacéuticas. De hecho, en muchos de estos países que se oponen, están las principales casas matrices de los grupos farmacéuticos como Pfizer, BioNTech o Moderna. Ahora bien, ¿por qué se oponen los que se oponen? ¿Cuáles son los principales argumentos que sostienen hoy en día los que están más reacios a la liberación de las patentes? Uno de los principales argumentos tiene que ver lo que sostienen, sobre todo las grandes farmacéuticas y los países que acompañan a estos grupos, es que el problema fundamental no es la liberación de las patentes, sino que en realidad lo que sucede es la falta de infraestructura y de know-how, es decir, el cómo fabricar la vacuna. Y que avanzar en una exención, en una suspensión temporaria, no haría más que perjudicar muy seriamente esos esfuerzos colaborativos en curso y desincentivar la investigación y desarrollo. Ahora bien, ¿por qué estos argumentos, si uno ve la situación actual, no se acompañan por esta realidad y son falaces? Yo no voy a intentar al menos repasar alguno de estos argumentos porque me parece interesante ver frente a esto qué es lo que está sucediendo, ¿no? El primero de esos, entonces, que sostienen es que si se liberan las patentes, se desincentivaría la innovación y la inversión en investigación y desarrollo. En primer lugar, ya lo vimos con Luana, así que sobre ese punto en particular no voy a profundizar, sí, casi la mitad han disminuido a partir de los años. Pero particularmente en el marco de la pandemia, tenemos que tener en cuenta que este pedido de suspensión propuesto se aplicaría solo al caso de la COVID-19. Por lo tanto, no se extendería a otros productos y no afectaría al futuro de la investigación y el desarrollo. Y duraría mientras dure la pandemia. En segundo lugar, tampoco tenemos que olvidar el importante financiamiento público para la investigación que ha sido otorgado a las farmacéuticas a partir de la pandemia. La industria farmacéutica siempre ha recibido financiamiento público, no solo en esta pandemia, pero sí particularmente en esta pandemia
la inversión pública fue muy importante. 3/4 partes de la investigación para la investigación proviene de fondos públicos. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Novavax, bueno, Oxford y AstraZeneca recibieron miles de millones de dólares en fondos públicos y pedidos anticipados que fueron garantizados. Es decir, todas las vacunas de estas empresas se desarrollaron total o parcialmente con financiamiento público. También hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, el financiamiento público constituyó el 97% de los costos de investigación y desarrollo. Para los otros productores no lo sabemos porque son secretos los contratos. Otro punto a tener en cuenta es que una exención en la OMC no impediría que, según los requisitos, y Luana mencionó algo de esto, los requisitos legales nacionales, los titulares de la propiedad intelectual puedan recibir regalías u otras formas de compensación, sumado a que en el marco de esta crisis sanitaria la alta demanda de vacunas es muy probable que continúe por un periodo muy largo, por lo que difícilmente se van a ver reducidas las ventas o las ganancias de estas empresas. En el caso particular, por ejemplo, de Pfizer, incluso que a diferencia de otros fabricantes no ha renunciado a las ganancias por las vacunas, sino que por el contrario fue su principal fuente de ingresos en estos últimos tiempos. Aún, como mencionaba Luana, no es del principal interés en términos de investigación y desarrollo de estos rubros para la industria, pero anunció la empresa que en el conjunto de lo que va del año esperaría recibir 26.000 millones de dólares gracias a las vacunas, incluso bastante superior a los 15.000 millones de dólares que había proyectado. O sea, el problema no sería no tener ganancias, sino que el problema aparentemente parece ser que es no tener más y más ganancias. Otro de los argumentos es el que busca instalar que los países en desarrollo no tienen las capacidades locales que son necesarias para la fabricación adecuada y a escala de vacunas y que por lo tanto la exención de las patentes no cambiaría el escenario. Luana ya mencionó algunos escenarios donde podemos ver que esto no es así, pero también en el marco de la pandemia podemos ver que esto no es así. De las 158 vacunas precalificadas por la OMS, 72 son producidas por fabricantes de países en desarrollo, lo que da cuenta de que hay una capacidad de fabricación. O sea, es cierto que no todos pueden, lo que no es cierto es que nadie más puede hacerlo. Incluso, y a pesar de las advertencias del sector farmacéutico dentro de este argumento, otro aspecto que señalan son los largos años que demandaría construir o mejorar instalaciones de fabricación, la evidencia también ha mostrado en este último tiempo que los plazos han sido más cortos y mucho más cortos de los previstos, desde instalaciones de nuevas plantas en distintos países, en Reino Unido, por ejemplo, que inicialmente estaban destinadas a la producción de otras vacunas y que hoy fabrican vacunas contra la COVID. Y esto mismo ha sucedido en otras empresas que antes no producían vacunas y que hoy tienen la capacidad para producir este tipo de vacunas o la capacidad potencial para hacerlo. En este escenario, entonces, con la ayuda a una exención de patentes y, por supuesto, financiamiento adicional, este aumento de capacidad productiva que vimos hasta ahora en otros países podría producirse en otros más. Otro argumento tiene que ver con, que yo mencionaba al inicio y algo Luana también mencionó, esto de que los que se oponen de los argumentos de los que se oponen a la liberación es que ya existen mecanismos como las licencias voluntarias y que por lo tanto aquellos que tienen la capacidad de fabricación de vacunas pueden procurar estos acuerdos de licencias voluntarias actuales con los grandes productores, ¿no? Hoy en día para una fabricación local. Las licencias voluntarias es cuando un fabricante le otorga a otro la licencia para producir con regalías, con condiciones determinadas. Ya Luana mencionó algunos de estos mecanismos y herramientas que existen, así que yo no podría explicarlo mejor que ella. El problema es que dejar este escenario librado a las licencias voluntarias, que efectivamente existen, es conceder el poder de decidir si habilitarán, por ejemplo, la producción a las economías emergentes o no. Los fabricantes deciden sí y a quién las otorgan, y para colmo, como ya hemos visto en este caso, los fabricantes son muy pocos y han mostrado poco interés en expandir la fabricación a través de licencias o de fabricaciones por contrato. De hecho, los grandes laboratorios han otorgado algunas licencias de producción a un número muy pequeño de empresas
pero han soslayado a otras compañías públicas o privadas de países en desarrollo como Indonesia o Cuba o Tailandia, que también son capaces de fabricar vacunas. En el caso de Pfizer, por ejemplo, no celebró ningún acuerdo de este tipo fuera de Europa y de Estados Unidos. De hecho, ayer con Luana estábamos conversando sobre el caso de una empresa canadiense que un fabricante que es especializado en medicamentos contra el cáncer, con la capacidad potencial de poder producir hasta 20 millones de dosis de una vacuna contra la COVID por año, a un costo bastante menor en comparación con otras vacunas, y que le solicitó a Johnson & Johnson una licencia voluntaria para poder producir vacunas, en este caso para un acuerdo con Bolivia, y Johnson & Johnson rechazó la solicitud de una licencia voluntaria para fabricar esta versión genérica. Por lo tanto, basándonos en este argumento, el escenario sigue siendo aquel en el que millones de personas pagan el precio muy alto por la falta de interés de muchos propietarios y de estos propietarios de vacunas en poder avanzar en acuerdos voluntarios de fabricación. Por lo tanto, este argumento tampoco tendría el peso que le otorgan para ir en contra de la liberación de las patentes. Otro de los argumentos tiene que ver entonces, bueno, ¿para qué liberar las patentes si ya existen normas que permiten flexibilizar los derechos de propiedad intelectual en caso de emergencia sanitaria? Por ejemplo, las licencias obligatorias, que ya las mencionó Luana. En este caso, conviene tener en cuenta que el artículo que habilita las licencias obligatorias, las que se otorgan, como mencionaba Luana, directamente a otros productores, señala que las licencias que estas licencias deben expedirse caso por caso y solo pueden abastecer mercados nacionales. O sea, no solo sería un mecanismo muy lento en el medio de la pandemia que estamos atravesando, con segundas y terceras olas muy fuertes y con la circulación prolongada, con además el riesgo que esto conlleva actualmente, sino que además no permitiría la exportación de estas nuevas vacunas hacia otros países que quizás no tienen la capacidad de producción y que en general son los que más las necesitan. Acá además podemos traer el mismo ejemplo que yo les mencionaba antes de Bolivia, ese mismo caso, porque ante el rechazo de la licencia voluntaria, Bolivia notificó a la Organización Mundial de Comercio el pedido de utilizar el mecanismo de licencia obligatoria previsto en el artículo 31 bis, es decir, son herramientas que tienen los estados, y actualmente está trabado por distintos obstáculos que están poniendo entre las empresas y Canadá, con lo cual lo que se demuestra es que normas como estas evidentemente no se ajustan a circunstancias tan excepcionales como las que presenta la actual pandemia, y por lo tanto podríamos pensar que este argumento también se cae para en detrimento de lo importante que es avanzar en la liberación de patentes. Por último, el último argumento de quienes señalan que no hace falta avanzar en la liberación de patentes, mencionan que ya hay mecanismos voluntarios de cooperación y de transferencias de tecnología. Sin embargo, los hechos demostraron hoy en día que el único mecanismo global que tenemos es el COVAX, que ha mostrado limitaciones, algo también mencionó Luana, y debilidades justamente por el desincentivo a la cooperación y sálvese quien pueda, que ha primado desde que comenzó la pandemia, sobre todo debido a todos estos negociados y acuerdos bilaterales de los países ricos con los fabricantes. De hecho, se calcula que apenas podría cumplir con el 20% de las dosis estipuladas para mitad de año, y lo mismo ha pasado con otras iniciativas para intentar avanzar en la transferencia de tecnología, incluyendo, por ejemplo, la iniciativa para el acceso mancomunado a la tecnología contra la COVID, que quedó también debilitada. Entonces, para terminar, y con esto cierro, ¿por qué hay que avanzar y ya en la liberación de las patentes? En primer lugar, sin dudas, porque si la salud es un derecho, las vacunas tienen que ser un bien público global. Más aún cuando las investigaciones para tener las vacunas, algo inédito en menos de 12 meses desde el inicio de la pandemia, han sido financiadas a través de fondos públicos, de fondos de la gente. Lejos de los anuncios al inicio de la pandemia respecto a que las vacunas serían un bien público global, hoy lo que vemos es que son un bien de mercado que están a disposición de quienes pueden pagarlo o tienen más poder de negociación, o aquellos que aceptan
las terribles condiciones, muchas de las que se han hecho públicas, que impone la industria, que incluso atentan la soberanía de los países. Entonces, liberar las patentes probablemente no resuelve el problema de la escasez en lo inmediato, pero sí podría proporcionar una opción mucho más rápida para que los gobiernos de todo el mundo no dependan únicamente de las decisiones y la disponibilidad de la industria farmacéutica, y esto no es menor, porque en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, los tiempos son valiosos y los retrasos, cuestan cientos y se pagan con cientos de miles de vidas todos los días. Y además, si bien algunos fabricantes podrían no tener la capacidad para desarrollar nuevas vacunas candidatas, las instalaciones podrían reutilizarse para aquellas vacunas cuya efectividad sí ya se ha demostrado, es decir, en el corto plazo permitiría que aquellos que tienen la capacidad de producir puedan hacerlo, pero además el levantamiento de las patentes podría impulsar la transferencia de tecnología. Esto es, en el mediano y largo plazo y sin violar ninguna patente, podría generar los incentivos para invertir en la producción de vacunas por parte de nuevos fabricantes. A esta altura, y Luana ha puesto el caso de Cuba, queda en evidencia la importancia de promover el fortalecimiento y la ampliación de las capacidades locales para invertir en infraestructura, expandir la producción. En la región hay países que tienen esta capacidad de liberar patentes, podría generar también incentivos para poder proyectarse en esa producción de vacunas y de medicamentos, generando estos cimientos, no solo para el autoabastecimiento local, sino también regional. Sabemos que no es inmediato, que la liberación de patentes tiene un corto, un mediano y un largo plazo. Hay que ir por esos tres plazos, y en este contexto de crisis sanitaria como la que estamos atravesando, hay que actuar de manera urgente. Avanzar por este camino nos permitiría ampliar y diversificar la producción, fabricar más vacunas. Luana mostró cómo en el caso de los antirretrovirales, cómo contribuye a disminuir drásticamente los precios, y lo más importante es que las vacunas podrían estar disponibles para avanzar en el control de la pandemia, sobre todo ante la propagación de estas nuevas variantes altamente infecciosas en muchos países, que puede prolongar la pandemia e incluso poner en riesgo a las vacunas ya existentes. Ahora sí, para cerrar entonces, Luana mencionaba dos eventos muy próximos donde, está por verse cuál es la situación en torno a este tema en estos eventos de alto nivel. También la próxima reunión en la OMC para ver cuánta repercusión ha tenido también los anuncios de la alta representante, ¿no?, de comercio estadounidense, que generó tantas repercusiones. Por el momento, se necesitan 123 de los 165 estados. Hasta ahora hay más de 100 países que apoyan la iniciativa. Hay que ver hasta cuál es finalmente la postura que van a ir tomando los distintos países, que muchas de ellas se van conociendo. Cada vez son más países, organizaciones, personalidades y campañas a nivel mundial que se suman a este pedido por la liberación de patentes de vacunas, medicamentos y tratamientos contra la COVID. Desde Liberación hemos lanzado esta campaña, creyendo que hay que seguir justamente organizando y visibilizando este tema y levantando más voces que contribuyan a torcer el brazo de una vez en la votación, sentar este precedente histórico y poner además el derecho a la salud en primer plano. Necesitamos que se liberen las patentes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Belén, también muy clara la exposición, y tengo varias preguntas para hacerles. La primera, ustedes ven quién contesta, ¿sí? La primera es, ¿la liberación de las patentes beneficia solo a los países que tienen la infraestructura y tecnología para elaborar las vacunas? Y en ese sentido, a Cuba, que tiene patentadas sus vacunas, ¿le conviene, entre comillas, liberar sus patentes? No sé quién de las dos querría
contestar y luego voy a otra tanda. Bueno, creo que puede empezar, no sé. Bueno, creo que Belén mencionó esto, ¿no? Un poco en su presentación. No beneficia solo a los países que tienen infraestructura y tecnología. Esto es algo que beneficia también y principalmente a los países que no la tienen, porque podrán tener el acceso, ¿no? a estos productos y vacunas que no tienen cómo producir nacionalmente, como sería el caso de Bolivia que mencionó Belén. Lo de Cuba, creo que Cuba es un país muy específico, ¿no? Cuba no defiende el tema de las vacunas como bienes públicos globales, entonces creo que es difícil comparar con otros países. Realmente es un país que tiene interés en expandir, ¿no? y compartir el conocimiento con otros países en relación a esto. Es algo que ya se hace muchas décadas. Pero sí, yo creo que sería más o menos eso, Belén, no sé. Sí, no quiero repetirme con Luana. Efectivamente, de hecho, uno de los problemas que hay es que ir país por país, por ejemplo, en solicitar licencias obligatorias o de otros fabricantes en solicitar licencias voluntarias, uno de los principales problemas tiene que ver eso, además de los tiempos, que tienen que limitarse a un abastecimiento local. Entonces eso dificulta el poder abastecer a otros países que no tienen la capacidad de desarrollo. Y en relación a lo de Cuba, no tengo más que agregar que lo de Luana, pero incluso mencionar que otros países que también tienen producciones propias también se manifestaron a favor. Hay que ver después qué es lo que pasa finalmente en la votación de la OMC. Que es donde se pone el voto final. Pero hasta ahora, tanto China, por ejemplo, Rusia, han manifestado el apoyo a la propuesta de India y de Sudáfrica de liberar las patentes, digo, para mencionar también otros casos. China desde el inicio y Rusia más recientemente dijo que estaría a favor de acompañar esta propuesta. Bien, tengo una pregunta, entiendo que es por algo que dijo Belén en su exposición. Dice, ¿el acceso mancomunado a la tecnología también se debe discutir en la OMC? Sí, eso tiene que ver con la iniciativa, la del CITAP, que yo mencioné, que en realidad es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que lo que proponía era hacer público, compartir los datos y el conocimiento vinculado a las innovaciones. Y era una invitación a hacerlo, y eso no se produjo. Por eso es que también esta idea de, no hace falta avanzar en la liberación de las patentes, porque en tal caso podrían existir mecanismos para compartir estos avances, es algo que no ha sucedido porque la iniciativa quedó vacía, no se ha compartido este conocimiento. Incluso de aquellas farmacéuticas empresas y fabricantes que habían inicialmente dicho que ellos que irían a compartir, por ejemplo, el caso de Moderna o Pfizer, que irían a compartir los datos sobre las vacunas cuando estaban en investigación, y eso tampoco sucedió. Tengo otra pregunta, es una pregunta compuesta. Está más en clave argentina, pero considero que esta pregunta se podría trasladar a Brasil también o a los países periféricos. Dice así, algunos sectores sostienen que ya empresas privadas están produciendo vacunas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Argentina. Brasil entiendo que sucede lo mismo. ¿Nos conviene como países
mantener las patentes como están? ¿Esto es así, este argumento? Y si el Estado genera una vacuna estatal, ¿se entendió la pregunta? Más o menos, porque la última parte se me cortó, Marce. Sí. Algunos sectores sostienen que ya empresas privadas en algunos países, por ejemplo en Argentina, ya están produciendo vacunas. Entonces, en ese sentido, ¿por qué liberar la patente? ¿Conviene liberar la patente si ya hay producción en alguno de nuestros países? ¿Esto es así? Pregunta. ¿Y si el Estado generara una vacuna estatal, o sea, pública? Bueno, a ver, en relación a la primera parte de la pregunta, eso tiene que ver, creo yo, con una discusión que es si quedamos conformes con acuerdos que algunos países logren tener. En primer lugar, vamos a volver al mismo, en primer lugar, y vinculado con la pregunta anterior, eso sería para autoabastecimiento local. Entonces, por un lado, en el corto plazo son acuerdos que son importantes, como el acuerdo que hubo entre con AstraZeneca para la producción de Argentina con México, o los acuerdos para la producción en Argentina con Gamaleya para la Sputnik. Entonces, en el corto plazo son acuerdos que son importantes, pero siguen siendo acuerdos de transferencia de acuerdos voluntarios. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, el acuerdo contempla la posibilidad de que esas vacunas producidas sean para la región, exceptuando, Luana lo podría explicar mejor que yo, por ejemplo, exceptuando Brasil, porque Brasil tiene su propio convenio con AstraZeneca. Es decir, son acuerdos o muchas veces licencias voluntarias que se otorgan con acuerdos específicos. En este caso, la liberación de las patentes permitiría justamente no estar sujetos a estos acuerdos voluntarios o no estar sujetos a los tiempos, quizás el caso más simbólico, que es el caso, porque además es muy actual, el caso que yo mencionaba de Bolivia, pero hay otros, donde entonces estamos sujetos a los tiempos por un lado, o la voluntad del fabricante en el caso de las licencias voluntarias, o la voluntad del país en el caso de las licencias obligatorias. No sé si respondí a la pregunta, o Luana, sí. Sí, pues solo complementar, realmente esto, ¿no? Que lo que dijo Belén, por ejemplo, en el caso de Brasil con el acuerdo con AstraZeneca es al revés. Brasil solo puede producir para Brasil y no puede exportar para América Latina porque ya existe este otro acuerdo de Argentina y México para América Latina, pero la realidad es que Brasil tendría sí capacidad para producir en cantidades para exportar a otros países. Y realmente, como dijo Belén, ¿no? Son acuerdos que dependemos totalmente de lo que quiere la industria, de lo que quiere la farmacéutica y muchas veces no de lo que necesitan los países. Y el tema de que muchos países sí ya pueden fabricar realmente, pero no podemos pensar solo en nosotros, no podemos pensar solo en lo que pasa en nuestro país, porque este es un problema mundial, es una crisis mundial y lo que pasa en los otros países nos afecta. Entonces, no importa si acá en Brasil vacinamos a todos, si en otro país no se vacuna, porque solo vamos a estar seguros, como ya, bueno, dijeron muchos líderes, ¿no? Solo vamos a estar seguros cuando todos estén seguros, porque si hay países que no empieza la vacunación, pueden surgir nuevas variantes, como hemos visto ya en los países. Esto puede afectar a la eficacia de las vacunas. Entonces, realmente
creo que lo más importante es esto, que no podemos pensar solo en nosotros y en nuestros países. Este es un problema mundial. Una última pregunta, porque vinieron varias preguntas del mismo tipo, del mismo carácter, entonces las unifiqué para Luana. En el mecanismo de licencias obligatorias, ¿es el país del laboratorio productor quien tiene que autorizar? No, como dije, el tema de la propiedad industrial, propiedad intelectual, es diferente en cada país. Entonces, cada país tiene su legislación y cada país tiene, entonces, el detentor de la patente puede registrar patente en todos los países que quiera. Entonces, esto es el país donde estás, ¿no? que otorga la licencia obligatoria y no el país de origen de la empresa. Bueno, vamos a dar finalización a este debate y querría terminar con unas palabras que nos hace llegar alguien del público que dice: muy buenas las exposiciones de Luana y Belén. Es urgente recalcar que las vacunas deben servir antes de todo a la preservación de la vida, no de los lucros de las empresas. El rol de los países es fundamental en ese sentido. La salud es un derecho humano fundamental. Y creo que esta campaña continental que estamos llevando adelante con muchas otras organizaciones en la lucha por la liberación de las patentes de medicamentos, vacunas y tratamientos del COVID-19, refleja esto, ¿no? Las vacunas, medicamentos tienen que ser un bien público, porque si no, no estaríamos accediendo al derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Así que, bueno, les agradezco muchísimo a las dos, a Luana Bermúdez por darnos esta oportunidad de estar con ella y conocer sus reflexiones, a María Belén, también parte de esta campaña continental, y nos encontraremos seguramente en otras iniciativas muy brevemente.